Hola, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos, darles la más cordial bienvenida. Para nosotros, en el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, siempre es un privilegio escuchar voces calificadas, escuchar a los expertos, a los grandes maestros, aprender de ellos. Y bueno, pues hoy tenemos una muy interesante participación sobre la Corte Penal Internacional. Quisiera agradecer a las personas que nos acompañan. Estamos grabando esta sesión a fin de poderla compartir como material para gente que quiera consultar pues todas las entrevistas, consultas, conferencias, documentos en nuestra página web del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Quiero agradecer de manera muy particular a nuestro invitado de esta tarde, de quien me permitiré leer una síntesis de su amplio currículum y posteriormente darle el uso de la voz. Me da mucho gusto presentar a Francisco Javier Donde Matut. Él es un doctor en Derecho Penal Internacional y Comparado por la Universidad de Aberdeen en Escocia, maestro en Derecho por la Universidad de Georgia, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En el ámbito profesional se ha desempeñado como coordinador de asesores del subprocurador jurídico y de derechos humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, cuenta con 15 años de trayectoria académica como profesor, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y actualmente profesor titular de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Dentro de sus obras se encuentran Teoría del Derecho Penal Internacional, bases para su construcción, extradición, debido proceso, tipos penales en el ámbito internacional y política criminal y derecho internacional. Ha impartido clases de Derecho Internacional, de Derecho Penal Internacional, de Derecho Penal Comparado, Crímenes Internacionales, debido proceso, entre otras. Otras actividades académicas y distinciones, cabe mencionar que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, perito en Derecho Penal Internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cepeda Vargas contra Colombia. Asimismo, profesor visitante en la Universidad de California en Davis, en la Universidad de Georgia y en la Universidad de Santo Tomás en Bogotá, Colombia. Asesor del gobierno colombiano en Derecho Penal Internacional para Procesos de Paz y miembro del Comité Dictaminador del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Como ustedes ven, nuestro invitado no solamente cuenta con una gran experiencia, sino además le agradecemos muchísimo el hecho de que esta tarde comparta con nosotros pues su experiencia, sobre todo académica, profesional, y hoy con un tema de total importancia como lo es la Corte Penal Internacional. Javier, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, es un honor poderte escuchar, estaremos atentos y muy interesados de estar esta tarde contigo y te damos la más cordial bienvenida y te cedemos el uso de la voz. Nuevamente, muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos. No, al contrario, Sergio, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como me comentabas, querían que diera una plática sobre la introducción a la Corte Penal Internacional, lo cual, como bien dices, es un tema que siempre ha sido pertinente, pero creo que en últimas fechas todavía más, por las noticias que hemos recibido de Brasil, que se busca impulsar un proceso en contra del presidente Jair Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad, y también la reciente visita del fiscal Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, a Colombia y a Venezuela, de donde surgieron noticias bastante interesantes. En ese contexto, me parece que es importante, dado el poco tiempo que tenemos para esta exposición,
en centrarnos en cómo funciona el mecanismo para que lleguen los casos a la Corte Penal Internacional, ¿no? Me parece que es lo más relevante, y para ello me voy a permitir compartir con ustedes una presentación que se divide básicamente en tres partes, ¿no? Que es el inicio de una investigación ante la Corte Penal Internacional, evidentemente, la competencia de la Corte Penal Internacional, donde vamos a ver que hay en los hechos hay algunas cuestiones relevantes también en últimas fechas y que también vale la pena mencionar, y la admisibilidad, que es como una especie, si lo quieren ver así, como de criterio de oportunidad, en donde no todos los casos o situaciones donde se llevan a cabo crímenes internacionales llegan a la Corte Penal Internacional, sino que se tienen que dar algunas circunstancias, ¿no? Para que esto ocurra, que analizaremos a continuación. Entonces, básicamente la plática del día de hoy estaría dividida en estas tres partes, ¿no? Lo primero, entonces, es el inicio de una investigación, es decir, cómo llega un caso o una situación a la Corte Penal Internacional. Aquí vale la pena aclarar que hay distintos conceptos técnicos que hay que tomar en consideración. El primero es el de caso, ¿no? Que es justamente digamos, la persona y los hechos en particular que serán procesados ante la Corte Penal Internacional. La situación es una relación compleja de hechos o de casos donde se pudieran dar uno o varios crímenes internacionales. Por ejemplo, un ejemplo de una situación sería un conflicto armado, el conflicto armado en Colombia, el conflicto armado en la República Democrática del Congo. Eso, digamos, serían ejemplos de una situación. Y la remisión es, digamos, el equivalente a la denuncia, ¿no? En el sistema de justicia penal mexicano, que es cómo la fiscalía obtiene la noticia de la posibilidad de que se estén cometiendo estos crímenes en alguna parte del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no cualquiera puede remitir una situación a la Corte Penal Internacional, sino que solamente hay dos instancias que pueden hacer esto. La primera sería un Estado parte, es decir, un Estado que haya firmado y ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, como lo es México, y también lo puede hacer el Consejo de Seguridad con base en el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. Aquí es importante recordar que el capítulo 7 es donde se regulan todas las medidas que puede tomar el Consejo de Seguridad para hacer frente o resolver situaciones donde haya una amenaza a la paz y seguridad de la humanidad, ¿no? Y es también lo que sirvió de fundamento jurídico para establecer los tribunales ad hoc en los años 90, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Hay también una tercera vía por la cual puede llegar una investigación o procesarse a alguien o una situación ante la Corte Penal Internacional, y es cuando la Fiscalía actúa de oficio, ¿no? La Fiscalía puede, si considera que se reúnen los elementos que vamos a ver a lo largo de esta tarde, si considera que se reúnen los elementos, puede de oficio solicitar a los órganos judiciales de la Corte Penal Internacional que le autorice el inicio formal de una investigación. Y esto puede ocurrir o normalmente ocurre a través de lo que denominamos comunicación, que también es un término técnico
que se utiliza para denominar a la información que pueden llevar las personas a la fiscalía, y aquí sí cualquiera puede hacerlo, ¿no? Normalmente son organizaciones de la sociedad civil, pero puede ser cualquier persona que comunique a la fiscalía la posibilidad de que se estén llevando a cabo crímenes internacionales en alguna parte del mundo, ¿no? Y de hecho aquí creo que vale la pena comentar que ha habido por lo menos 3 comunicaciones serias, porque que han llegado a la Fiscalía de parte de México, ¿no? De situaciones concretas en donde se han llevado a cabo crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, lo cual es debatible, ¿no? Si son crímenes de guerra o de lesa humanidad. Ha habido muchas, pero que me parece han sido muy politizadas, pero 3 que yo considero son serias, de instituciones serias y bien documentadas. La Fiscalía lleva a cabo lo que se denomina entonces un examen preliminar, que es otro término técnico que utilizamos, que es una etapa, digamos, de investigación, de análisis, de recabar información, que se da antes de que los órganos jurisdiccionales de la Corte Penal Internacional autoricen la apertura formal de una investigación, ¿no? Y esto lo voy a comentar con un poco de detalle más adelante, porque se ha vuelto una parte muy, muy importante, y yo me atrevería a decir la más importante de los procesos ante la Corte Penal Internacional. Y también esta decisión de la Fiscalía de iniciar de oficio una investigación está sujeta a una revisión judicial, lo cual no ocurre en los otros 2 casos. Aquí la idea es generar pesos y contrapesos con las instancias que participan del proceso de justicia penal internacional ante la Corte Penal Internacional. Entonces, en la remisión tenemos un Estado parte o el Consejo de Seguridad que remite una situación a la Fiscalía. Entonces, ahí tenemos 2 instancias que están interactuando. Pero si dejamos que la Fiscalía actúe de oficio, en realidad no habría un contrapeso, si no es que la obligamos a someter su indagatoria a una revisión judicial para que sean las instancias judiciales, en concreto la Sala de Cuestiones Preliminares, que es una especie de juez de control, ¿no? Si queremos trazar analogías, quien autoriza formalmente el inicio de una investigación. Entonces, esta es la primera etapa que me parece que es muy importante para que podamos contextualizar cómo se analiza la competencia y la admisibilidad ante la Corte Penal Internacional. Cuando hay un examen preliminar, entonces, y esto se da tanto cuando hay una remisión o actúa de oficio la Fiscalía, se analiza en 3 etapas, ¿no? Bueno, en realidad se analiza en 4 etapas. Una primera etapa es que la Fiscalía analiza la información que le llega a través de la remisión o a través de la comunicación y pide algún tipo de corroboración de esta información, ¿no? Por ejemplo, si una organización de la sociedad civil envía una comunicación a la Fiscalía, lo normal, lo común, lo procedente es que la Fiscalía pida algún tipo de información al Estado, ¿no? Es decir, como, oye, me llegó esta información, oye, Estado, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en tu territorio? ¿No? ¿Qué información tienes tú al respecto? ¿No? Entonces es una especie de corroboración de la información. Después se hace un análisis en la fase 2 de la competencia, es decir, si la Corte va a ser competente o no, de admisibilidad, que sería la tercera etapa, y ahorita sé que igual este término no lo tenemos muy claro, pero lo vamos a ver con detalle en la exposición de hoy. Y el último es el interés de la justicia. La Fiscalía tiene que determinar
si además de que se dan todos los elementos, se comprueban todos los elementos para que llegue una situación a la Corte Penal Internacional, es de interés de la justicia que se inicie un proceso ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué vamos a entender por interés de la justicia? No tengo la más remota idea. Es un término ambiguo, como hay muchos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que se dejaron justamente con toda la intención de manera ambigua, ¿no? Se redactaron de forma ambigua para dejar que se desarrollen a través de los precedentes y la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, y son conceptos en donde los estados que negociaron el Estatuto de Roma no se pusieron de acuerdo, ¿no? Entonces prefirieron redactar conceptos ambiguos para que se resolvieran en la práctica a través de la jurisprudencia o los precedentes de la Corte Penal Internacional. El artículo 53 del Estatuto de Roma sí nos da algunos lineamientos. Nos dice, por ejemplo, que si no se ven satisfechos los derechos de las víctimas en la justicia penal internacional, penal nacional, o si las personas que pudieran ser procesadas están enfermas o de edad avanzada, son cuestiones que impactarían en la determinación para saber, para iniciar o no formalmente la investigación. Nos da algunos lineamientos, pero ciertamente es un tema que no está del todo resuelto. El actual fiscal, Karim Khan, lleva muy poco tiempo, escasos meses en su puesto. La anterior fiscal, Fatou Bensouda, ella fue muy clara en señalar que aquellas situaciones en donde las víctimas fueran niñas, niños, mujeres, en general grupos en situación de vulnerabilidad, serían casos prioritarios para la fiscalía, y en ese sentido se vería satisfecho prácticamente en automático, ¿no? Cuando se pudiera comprobar la existencia de estos grupos como grupos victimizados por los crímenes internacionales, se daría prácticamente en automático el interés de la justicia, ¿no? Entonces, ese es parte, digamos, de la política criminal que se generó en la anterior administración, en la anterior administración de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Pasemos después de este preámbulo, a la competencia. Voy a empezar de lo más fácil a lo más difícil, ¿no? Y lo más fácil es la competencia personal, es decir, ¿a quién puede procesar la Corte Penal Internacional? Bueno, como ustedes pueden ver en pantalla, son nacionales de un estado parte, ¿no? Es decir, como les comentaba, personas que ya han, o más bien los estados partes son estados que han firmado y ratificado el Estatuto de Roma, personas naturales, y uso el mismo término en la diapositiva que está en el Estatuto de Roma, es lo que nosotros conocemos como las personas físicas, ¿no? Y mayores de 18 años de edad, ¿no? Aquí todo el tema de justicia de adolescentes queda excluido del derecho penal internacional, por lo menos ante la Corte Penal Internacional. Entonces, tienen que ser nacionales de un estado parte, personas físicas, no hay nada relacionado con las consecuencias penales para las empresas, ¿no? El derecho penal de empresa, todo eso que se ha puesto muy de moda, en realidad también quedaría excluido de la competencia de la Corte Penal Internacional. Y como les decía, mayores de edad, mayores de 18 años, ¿no? Y lo puntualiza tal cual para que no haya ambigüedad en cuanto a 21 años o 16, 14, como en algunos lugares, 18 años, punto, ¿no? No hay vuelta de hoja en ese sentido. Entonces, creo que esto es relativamente sencillo. Luego está la competencia espacial. La regla general es que son hechos cometidos en el territorio de un estado parte, ¿no? Y esto incluye la ficción jurídica de que los buques y aeronaves
abanderados por un Estado parte forman parte de ese territorio, entonces también quedaría incluido. Aquí les aclaro que no incluye la zona económica exclusiva y es una aclaración que normalmente hago cuando en clase porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó hace algunos años que los tribunales federales tienen competencia para conocer de hechos que se cometen en la zona económica exclusiva que le corresponde a México, aunque esta no es parte del territorio nacional. Esto en realidad va en contra del derecho internacional y por lo mismo ante la Corte Penal Internacional simple y sencillamente ni siquiera les fue considerado, ¿no? Pero hago la aclaración porque en México sí sería, digamos, una extensión adicional del territorio nacional. Quiero pensar que ese fue el sentido de la Suprema Corte, ¿no? Aquí voy a hacer una pausa para hacer una aclaración. Se tiene que dar la competencia personal o la competencia espacial. No es necesario que se den las dos en simultáneo, ¿sí? Por ejemplo, hay una investigación abierta en Afganistán. Afganistán es un estado parte del Estatuto de Roma. Estados Unidos no lo es, pero con base en este criterio de competencia espacial, la Corte tiene competencia para conocer de hechos, probablemente crímenes de guerra, cometidos por las tropas estadounidenses en el territorio de un estado parte, aunque esas personas no sean nacionales de un estado parte, ¿sí? También el supuesto en el cual personas que son nacionales de un estado parte cometen crímenes competencia de la Corte Penal Internacional en el territorio de un estado no parte, pudieran también le daría esto competencia a la Corte Penal Internacional. Y quizá un supuesto o un ejemplo de esto sería la recientemente abierta investigación en Palestina. Palestina es un estado parte del Estatuto de Roma y algunos miembros de Hamas y otros grupos que atacan o bombardean el territorio de Israel. Israel no es un estado parte, también ahí sería susceptible de ser competencia de la Corte Penal Internacional. Entonces puede darse una o la otra. No es necesario que se den estas dos clases de competencia en simultáneo, ¿no? La competencia material, que básicamente se refiere a los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión, y aquí pongo entre paréntesis terrorismo y narcotráfico porque se estudió la posibilidad de incorporar estas conductas como parte de la competencia de la CPI, pero no ha fructificado, digamos, un cambio en este sentido. Entonces, se ha estudiado, existe el compromiso de seguir estudiando la posibilidad de incorporar terrorismo y narcotráfico, pero hasta el momento no se ve que tengan muchas ganas los estados de hacerlo, ¿no? De cumplir con ese compromiso. Entonces nos quedamos con estos 4 crímenes, que son los únicos crímenes por los cuales puede tener competencia en la Corte Penal Internacional, ¿no? Y por último, y como les comentaba, íbamos de lo más sencillo a lo más complicado, es la competencia temporal. La regla general es que la Corte Penal Internacional tiene competencia para conocer de situaciones que se dan a partir del 1 de julio del 2002. Este artículo 126, párrafo primero, nos dice que el estatuto entrará en vigor cuando se reúnan 60 ratificaciones. Y esto ocurrió precisamente el 1 de julio del 2002, ¿sí? A partir de esa fecha, tiene la Corte Penal Internacional competencia para conocer de crímenes internacionales, ¿no? Ahora, para los estados del 61 en adelante, y aquí hay que recordar que México fue el estado 100 en ratificar el Estatuto de Roma, hay una regla un poquito complicada, ¿no?
que dice que se tomará el día de la ratificación, se sumarán 60 días más un número indeterminado de días para la entrada y entrará en vigor el primer día del mes siguiente, ¿no? Y aquí les pongo dos ejemplos. Para Colombia, ratifica el 5 de agosto del 2002. Entonces a esto hay que sumarle 60 días y luego 26 días adicionales para que lleguemos al primer día del mes siguiente, que fue el 1 de noviembre del 2002. En el caso de México, se ratifica el 28 de octubre del 2005, se suman 60 días naturales, ¿no? Y 27 días adicionales para que el estatuto entre en vigor para México a partir del 1 de enero del 2006. ¿Sí? Entonces, esta es la regla de competencia y como vamos a ver en un momento, la regla de competencia es de una estricta prospectividad, es decir, como siempre ha sido un tema controvertido, la aplicación retroactiva de la ley penal en el derecho penal internacional, se trató de resolver este tema con una estricta prospectividad, de tal manera que nunca se podrán conocer de hechos cometidos antes del 1 de julio del 2002 y para los estados que ratificaron con posterioridad a partir de su fecha de entrada en vigor. Y con base en estos ejemplos que les doy, ¿no? En el caso de México, 1 de enero del 2006, ¿no? Y siempre está la duda, ¿qué pasa con los crímenes permanentes? Y la duda surge porque tenemos, por la regla que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permite que los delitos o las violaciones permanentes a derechos humanos, como la desaparición forzada, puedan ser conocidas por la propia Corte Interamericana cuando se empiezan a cometer con anterioridad al reconocimiento de su jurisdicción, pero se siguen cometiendo con posterioridad al momento de la entrada en vigor de la Convención Americana, o en su caso del tratado en cuestión, por ejemplo, la Convención Interamericana contra la desaparición forzada de personas, o la aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, por eso tenemos casos como el de Rosendo Radilla, que se empieza a dar la desaparición desde los años 70 y pues en realidad se sigue dando porque todavía no se encuentra a Rosendo Radilla, ¿no? Entonces esto permite, digamos, jalar casos del pasado, muchas veces de un pasado bastante remoto, hacia el presente. Esto no funciona, no aplica en la Corte Penal Internacional, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo. Suponiendo que esta línea sea una línea de tiempo en donde entra en vigor para un Estado la Corte Penal Internacional, los hechos concretos que se dan con anterioridad no puede conocer de ellos, solamente los que se dan con posterioridad, pero este óvalo representa una situación. Recuerden que yo les decía que una situación es una relación compleja de hechos, donde pueden darse uno o varios crímenes internacionales. Entonces, en ese sentido, lo que sí tiene permitido hacer la Corte Penal Internacional es analizar los hechos que se dieron con anterioridad a su entrada en vigor, con el único fin de establecer la existencia de un contexto, de una situación, pero no puede procesar conductas que se dieron con anterioridad, solamente aquellas que se hayan dado con posterioridad a su entrada en vigor, solamente para contextualizar la situación. Por ejemplo, los crímenes de guerra se cometen en el contexto de un conflicto armado. Entonces, uno puede echar mano, digamos, de hechos anteriores a la entrada en vigor del estatuto. Pensemos en el caso colombiano, ¿no? 1 de noviembre del 2002, para establecer la existencia de un conflicto armado, pero solamente las conductas
particulares que se hayan verificado con posterioridad al 1 de noviembre del 2002, ¿no? Esas son las únicas que podrán ser procesadas por la Corte Penal Internacional, ¿sí? Hay excepciones a las reglas de competencia que les acabo de comentar, sobre todo relativas a la competencia personal y la competencia territorial. No así en cuanto a la competencia temporal ni a la competencia material. Esas son fijas, esas no pueden moverse, ahí no hay ningún tipo de flexibilidad al respecto. Los casos de excepción son dos principalmente. Casos en donde se expande la competencia y casos en donde hay una contracción de la competencia de la Corte Penal Internacional. Este artículo 12, párrafo tercero, establece lo que se conoce como competencia voluntaria o competencia ad hoc también. Aquí lo que ocurre es que un Estado que no es parte del Estatuto de Roma puede solicitar a la Corte Penal Internacional que investigue una situación. Ajá. Entonces, si la Corte Penal Internacional acepta, y normalmente acepta, entonces estaríamos frente a una situación en donde se pudiera investigar y eventualmente procesar a personas que son nacionales de un Estado no parte, ¿no? Pero que firmaron, digamos, un acuerdo con la Corte de manera ad hoc, de manera excepcional, para autorizar esa investigación, y por supuesto hechos que se suscitaron en el territorio de un Estado no parte, ¿no? Derivado igualmente de esta aceptación para expandir la competencia de la Corte Penal Internacional. Pero ojo, la competencia material, como les decía, es inamovible. Solamente podrá investigar genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o, en su caso, agresión. Y tampoco podrá conocer o investigar hechos previos al 1 de julio del 2002. Por eso esa regla que tenemos es muy, muy importante, porque en casos de excepción como esto, aplica la regla general, que es 1 de julio del 2002, ¿no? Y la otra es expansión, es cuando hay una remisión por parte del Consejo de Seguridad. A ver, el Consejo de Seguridad, como les comenté al principio de la sesión, tiene facultades derivadas del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas para crear tribunales ad hoc, como lo hizo en la antigua Yugoslavia y en Ruanda. Esta facultad deriva no del Estatuto de Roma, sino de la propia Carta de Naciones Unidas. O sea, el Estatuto de Roma no es el tratado internacional propicio para modificar las facultades que ya tiene el Consejo de Seguridad, de tal manera que se tiene que interpretar en función de las facultades que ya tiene el propio Consejo, ¿sí? En esta medida, entonces, a no poder contraer o limitar las facultades que tiene el Consejo de Seguridad, esto quiere decir que el Consejo de Seguridad puede remitir una situación que se esté suscitando en un Estado no parte, como es el caso de las investigaciones que se están llevando a cabo en Sudán y en Libia. Ajá. Entonces, aquí nuevamente se hace excepción a la competencia personal y a la competencia espacial o territorial. ¿Por qué? Porque la Corte Penal Internacional, derivado de esta remisión del Consejo, puede iniciar investigaciones y procesos en el territorio de un Estado no parte y procesar a nacionales de un Estado no parte. Por eso es una excepción a las reglas de competencia, pero que terminarían expandiendo, si lo quieren ver así, la competencia de la Corte Penal Internacional. Y hay casos de contracción. Hay una cláusula del artículo 124 del Estatuto de Roma, que es la cláusula
de transición, así se le denomina, y básicamente establece que la Corte Penal, una vez que un Estado ratifica el Estatuto de Roma, puede declarar que se sujeta a esta cláusula de transición, por lo cual la Corte Penal Internacional no podrá conocer de crímenes de guerra que se dan en un lapso de 7 años. Es decir, se establece una especie como de vacatio legis por 7 años para crímenes de guerra. ¿Por qué? Bueno, la idea detrás de esto es que los crímenes de guerra, como les decía, derivan de un conflicto armado. Entonces, se les da prácticamente a los estados un tiempo de 7 años para negociar algún tipo de acuerdo de paz y tratar de resolver los temas, los crímenes, los derechos de las víctimas derivados del conflicto en estos 7 años. ¿Sí? Entonces, sí, el Estado es un Estado parte y podrá la Corte Penal Internacional conocer de crímenes de lesa humanidad, de agresión, de genocidio, pero no de crímenes de guerra por ese lapso. Entonces, esto, a pesar de que hay una aceptación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, al final del día termina limitando o implica una contracción de la competencia que normalmente tendría. Colombia hizo uso de esta cláusula de transición y es el único estado que lo ha hecho. Y el caso de la agresión es el crimen de la Corte Penal Internacional más politizado, porque implica el ataque de un estado a otro estado. Entonces, a menos de que las relaciones diplomáticas entre ambos estados ya estén muy deterioradas, ¿no? El iniciar una investigación por agresión podría realmente ir en detrimento de las relaciones entre los estados. De tal manera que se ha establecido que los estados tienen que declarar que se someten en particular a la competencia de la Corte Penal Internacional cuando se trata de investigar un crimen de agresión. ¿Sí? Lo cual, como se pueden ustedes imaginar, limita mucho la posibilidad de que lleguen casos a la Corte Penal Internacional derivados de un crimen de agresión. Entonces, aquí también tenemos una situación, un ejemplo en donde las reglas generales de competencia terminan limitándose en función, y hay que decirlo como es, de intereses políticos, lo cual no necesariamente es una crítica, lo cual no necesariamente es algo que esté mal, pero hay que señalarlo desde una óptica jurídica cuando se amplía y cuando se contrae la competencia de la Corte Penal Internacional con base en excepciones. Hay otros casos excepcionales que se han dado en los hechos, ¿no? En la práctica de la Corte Penal Internacional, que me parece resultan de mucho interés. Hay una situación en Burundi. ¿Qué pasa en Burundi? Burundi tiene un presidente de estos que se quiere reelegir indefinidamente, ¿no? Entonces, cuando se acercan las elecciones, resulta que todos los opositores políticos y sus simpatizantes empiezan a ser asesinados, ¿no? Y en cantidades bastante masivas, bastante preocupantes. Burundi es un estado, en ese momento era un estado parte del Estatuto de Roma. ¿Qué ocurre? La fiscalía abre un examen preliminar, ¿no? El presidente de Burundi se molesta con esta situación, entonces decide retirarse del Estatuto de Roma. Ustedes recordarán que la regla para el retiro de un estado, de un tratado, es 1 año. Es decir, un estado anuncia su intención de retirarse del tratado y tiene que transcurrir 1 año para que esto se verifique, ¿no? Se concrete, además de que el Estado tiene que cumplir con todas las obligaciones pendientes que tenga derivadas de ese tratado. Entonces, la fiscalía se pone a recabar pruebas, se pone a investigar,
y solicita, recuerden que cuando la Fiscalía inicia de oficio una investigación tiene que solicitar la autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares, entonces así lo hace, justamente un día antes de que se cumpla el plazo de un año, la Sala de Cuestiones Preliminares autoriza la apertura de investigación. O sea, aquí estamos en una situación inusual porque normalmente pensamos en un Estado que no es parte como un Estado que no ha firmado y ratificado el Estatuto de Roma. Pero aquí estamos en un ejemplo completamente opuesto. Estamos ante una situación en donde un Estado fue parte del Estatuto de Roma y dejó de ser. Entonces, en esta situación, la Fiscalía va a investigar formalmente hechos que acontecieron en el territorio de un Estado parte, un Estado que no es parte del Estatuto de Roma, pero que lo fue en su momento, lo fue al momento en el que se cometieron los hechos, e investigará a personas que ya son nacionales de un Estado no parte, pero que lo fueron en su momento. ¿Sí? Entonces es una situación un poco inusual. El otro caso es el de los crímenes permanentes. No sé si han seguido las noticias el caso de los Rohingya, que es una etnia originaria de Myanmar, pero que ha sido atacada, discriminada por el gobierno actual de Myanmar y por supuesto por las Fuerzas Armadas de Myanmar. Myanmar no es un estado parte del Estatuto de Roma, pero resulta que estas personas, ante las agresiones que han sufrido por parte de su gobierno, han sido desplazadas y se han refugiado en Bangladesh. Bangladesh sí es un estado parte del Estatuto de Roma. Aquí aplica una regla para expandir de alguna manera la competencia de la Corte Penal Internacional, porque se dan actos de persecución, se está verificando la prohibición de regresar a su país de origen, que es Myanmar, y la deportación. Todos estos son crímenes que se consideran de naturaleza permanente, de tal manera que se empiezan a dar en el territorio de un Estado no parte del Estatuto de Roma, pero se siguen cometiendo en el territorio de un Estado parte del Estatuto de Roma, ¿no? Entonces, mientras algún aspecto, alguna parte de este delito o de estos crímenes permanentes se dé en el territorio de un Estado parte, la Corte Penal Internacional ha determinado que es competente por razón de territorio la Corte Penal Internacional. Y por último, es esta situación que se está investigando en Palestina. Como ya les comentaba, Palestina es un Estado parte del Estatuto de Roma, que remitió la situación, el conflicto que se está dando entre Israel y Palestina como una situación donde podían darse crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, posiblemente inclusive hasta genocidio. Y aquí tomó una decisión muy interesante la Corte Penal Internacional, porque determinó que el territorio en donde se están dando el conflicto armado, el conflicto o la situación, mejor dicho, incluye no solamente el territorio no que le corresponde y que nadie controvierte le corresponde a Palestina, sino también Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Esto es importante porque son territorios ocupados por Israel, ocupados militarmente por Israel inclusive. Entonces, lo que dice la Corte Penal Internacional es que aunque Palestina como Estado no tenga control sobre ese territorio, es territorio de Palestina, ¿no? Y el criterio que determinó es cuál era el territorio que le correspondía a Palestina en 1967, que es cuando se dio el primer gran conflicto entre Israel, Palestina y los otros países del mundo árabe. Entonces, en este sentido, a pesar de que haya una ocupación de Israel, no deja ese territorio de Palestina y cualquier crimen cometido en ese territorio es un crimen cometido en el territorio de un Estado parte. Entonces, es un criterio jurisprudencial
que señala que la ocupación, incluyendo la ocupación militar, no implica que haya una reducción del territorio o que se haya anexado el territorio. Por lo tanto, sigue perteneciendo a Palestina. Entonces, incluso no solamente en derecho penal internacional, en derecho internacional en general, es una determinación bastante interesante. Pasemos entonces a la admisibilidad. ¿Qué es la admisibilidad y cómo opera? Supongamos que ya se determinó que la Corte Penal Internacional es competente según los parámetros que acabamos de ver. Bueno, entonces, después, el siguiente análisis que se tiene que realizar es el de admisibilidad, es decir, si se puede admitir a juicio, ¿no? Una situación o un caso. ¿Cuáles son los criterios normativos? El Estado, que originalmente tendría competencia, tiene que demostrarte una falta de voluntad o una falta de capacidad, y en ambos casos gravedad suficiente, es decir, la situación tiene que ser lo suficientemente grave, es una especie también como de criterio de oportunidad, gravedad suficiente es una de esas frases que mencioné anteriormente, que no tengo la más remota idea qué significa. Bueno, sí tengo la cierta idea y ahorita lo vamos a ver. Entonces, estos criterios, si existe falta de voluntad o falta de capacidad, se tiene que dar, conforme al artículo 17 del Estatuto de Roma, en 3 etapas distintas: en la investigación de los hechos, en el proceso o en la sentencia. Y los parámetros de análisis son identidad de la persona e identidad de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a analizar si la conducta y la persona, ¿no?, están siendo procesados o investigados o ya fueron sentenciados, o existe con respecto a esa persona y los hechos cometidos por esa persona falta de voluntad o falta de capacidad para investigar. Entonces, eso es, digamos, lo que va a analizar la Corte Penal Internacional para tomar esta determinación. En la fase de investigación, si no hay investigaciones, pues entonces es claro, hay falta de voluntad, ¿no?, y puede iniciarse los procesos ante la Corte Penal Internacional. ¿Por qué tan tajante? Recuerden que hay fases de análisis. Entonces, ya para este momento, ya la Fiscalía ya determinó que hay una situación donde se están de altos grados de violencia, ¿no? Yo uso el término violencia masiva, y aún así no hay investigaciones, no hay nada, el Estado no está haciendo nada. Por lo tanto, ante esta situación de violencia masiva y las omisiones del gobierno, entonces se da una falta de voluntad. En el caso de que sí hay investigaciones, hay que determinar si hay pasos concretos, identificables y progresivos destinados a la eventual comprobación de las incidencias. ¿Qué quiere decir todo esto? Acuérdense de Campo Algodonero, creo que es un muy buen ejemplo. Hay investigaciones, en ese caso averiguaciones previas abiertas, pero la Corte Interamericana determinó que se dieron todas estas deficiencias: demora en la investigación, inactividad durante la averiguación, negligencia en la recolección de pruebas, negligencia en la identificación de las víctimas, falta de un análisis global, ¿no?, de análisis sobre la situación que imperaba en Ciudad Juárez, y actitud discriminatoria. Entonces, estos son algunos elementos que creo que podemos pedir prestado, digámoslo así, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para determinar cuándo sí existe una investigación, pero el Estado no ha demostrado tener voluntad para llevar a cabo la investigación, ¿sí? Esto es a manera de ejemplo. La Corte Penal Internacional jamás ha mencionado el caso Campo Algodonero, pero me parece que es un buen referente para ver qué es lo que podría eventualmente analizarse por la Corte Penal Internacional. Ya en fase de juicio, ¿no?, hay que determinar si hay una demora injustificada,
¿sí? O si el proceso se está llevando de una forma que no es independiente o no es imparcial. Estos son términos que, por supuesto, vienen de los derechos humanos, pero tienen, digamos, se han adoptado para tratar de analizar cuándo hay una falta de voluntad, o en este caso falta de voluntad para conocer de casos concretos, ¿no? Y aquí también nos sirve de ejemplo casos de la Corte Interamericana, por ejemplo, Rosendo Radilla, ¿no? Ya sabemos que un tribunal militar que juzga a militares de hechos cometidos contra civiles, ¿no? Es un tribunal que no es imparcial, ¿sí? Entonces, cuando hay un tribunal militar que está juzgando estas cosas, es un foco rojo, es un foco rojo, ¿no? Entonces, aquí también tenemos criterios que ayudan a determinar cuándo habría falta de voluntad, cuando ya se agotaron las investigaciones y ya estamos en una fase de proceso. Y también señala el artículo 17 que el juicio puede detenerse por una decisión nacional, una vez más. ¿Qué vamos a entender por decisión nacional? No tengo la más remota idea. Es una parte del Estatuto de Roma que a la fecha no se ha aplicado. Podemos especular, sin embargo, podemos pensar que se promulga una ley de amnistía, ¿no? Que impide que se siga llevando a cabo el juicio. No podremos hablar de indulto porque el indulto va ligado más bien a una sentencia. Aquí todavía no tenemos sentencia. Podemos pensar en, por ejemplo, la negativa de desaforar a una persona. Muchos de estos crímenes los cometen funcionarios de alto nivel que en algunos países como México requieren de un desafuero para ser procesados. Una negativa de desafuero puede evidenciar falta de voluntad, ¿sí? Estoy especulando, insisto. No van a encontrar en ninguna parte del Estatuto de Roma la palabra amnistía, ni desafuero, ni indulto, ni otra. ¿Por qué? Por lo mismo, por parte de la negociación. Por supuesto que los estados debatieron, a ver, ¿vamos a aceptar las amnistías o no las vamos a aceptar? Pero no hubo consenso. Entonces se estableció, bueno, vamos a poner una frase, decisión nacional, y determinemos si esto evidencia o no falta de voluntad ya en tribunales, ya digamos cuando se lleva a cabo o se desarrolla la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. Y por último, cuando haya una sentencia, el artículo 20 nos da el concepto de cosa juzgada fraudulenta. Vamos por partes. Las sentencias de la Corte Penal Internacional tienen fuerza de cosa juzgada fraudulenta ante la propia Corte Penal Internacional. Entonces, a esa persona, por esos hechos, ya no se puede volver a procesar. Las sentencias de la Corte Penal Internacional tienen fuerza de cosa juzgada para cualquier otro tribunal, normalmente tribunales nacionales. Pero las sentencias de los tribunales nacionales tienen efectos de cosa juzgada para la Corte Penal Internacional, ojo, siempre y cuando esas sentencias no se haya dictado con la intención de sustraer al acusado de la responsabilidad penal por crímenes competencia de la Corte. Entonces, aquí se tendrá que determinar si el proceso se llevó a cabo de forma independiente e imparcial, ¿no? Claro, siempre valorando que no haya violaciones al debido proceso en contra de la persona acusada, posteriormente sentenciada. Aquí a lo mejor cabría un indulto, ¿no? También podría ser importante mencionarlo. Y yo siempre he dicho que aquí algo que tenemos que estudiar con mucho detalle es el principio de proporcionalidad de la pena. ¿Por qué? Normalmente pensamos en la proporcionalidad de la pena y creo que en la Constitución mexicana está muy bien establecido esto. Si mal no recuerdo es el artículo 22, porque dice, a ver, la pena tiene que ser proporcional a la conducta, ¿no? A la participación de la persona, a la lesión al bien jurídico tutelado, y normalmente cuando pensamos en una violación al principio
de proporcionalidad de la pena, pensamos en que es una pena desmedida, muy alta en relación a la conducta delictiva. Aquí es al revés. Aquí tenemos que pensar que quizá la pena es muy baja, ¿no? En función de la gravedad de la conducta. Y aquí hay que tomar en cuenta que son considerados estos los crímenes más graves de trascendencia para la humanidad. Así se ha establecido desde el propio preámbulo del Estatuto de Roma. Entonces, tiene que ser penas que corresponden a la gravedad de la conducta. Y el concepto de cosa juzgada fraudulenta, de hecho, ya se ha aplicado ante la Corte Interamericana en casos como la masacre de La Rochela, que es un caso de Colombia. Entonces, aquí tenemos en las tres etapas, que se analiza en etapa de investigación, en etapa de proceso y en etapa de sentencia. Y luego, hay casos de falta de capacidad, ¿sí? ¿Cómo se ha aplicado también esto ante la Corte Penal Internacional? Este caso del fiscal contra al-Senussi era el jefe de seguridad de Muammar Gaddafi. El derrocamiento de Muammar Gaddafi es lo que propició la situación de Libia. Se estableció que aquí el caso en contra de al-Senussi era inadmisible porque ya se había formulado una acusación formal en Libia. Durante la audiencia hubo medidas elevadas de seguridad, lo cual es un punto importante, ahorita vamos a ver por qué. Y Libia contó para llevar a cabo la investigación, el proceso, con asistencia internacional. Entonces la Corte dice, va muy bien Libia, adelante, ¿no? Que siga Libia con el proceso en contra de al-Senussi. En el caso de Saif al-Islam Gaddafi, que es el hijo de Muammar Gaddafi, la situación fue un poco diferente. La pregunta que se formula la Corte Penal Internacional cuando hace un análisis de falta de capacidad es la siguiente: ¿es posible que el Estado lleve a cabo las investigaciones con base en sus normas sustantivas y procesales? ¿Qué pasó en el caso de Saif Gaddafi? O pues que exactamente lo opuesto a que lo ocurrió con al-Senussi. Resulta que lo detienen ahí a la mitad del desierto. Para que sea procesado, tiene que ser trasladado a Trípoli, la capital. Pero las medidas de seguridad hacían imposible que fuera trasladado a Trípoli. Se corría un riesgo muy importante. Entonces, obviamente no se iba a aceptar que esta persona, ¿no?, que Gaddafi fuera juzgado en ausencia. Entonces, no se podía llevar a cabo el proceso. Falta de capacidad. No había un sistema funcional de protección de testigos. Ojo con esto, porque las características de los crímenes, competencia de la Corte Penal Internacional, hacen que las declaraciones de testigos y víctimas sean una fuente muy importante de pruebas. Entonces, si las víctimas no pueden declarar con confianza, sabiendo que no va a haber repercusiones por su declaración, entonces no hay manera de llevar a cabo el proceso. Esas medidas de seguridad a favor de los testigos y víctimas sí son posibles ante la Corte Penal Internacional. Entonces, nuevamente, falta de capacidad. Y no se le pudo asignar un abogado a Gaddafi. Obviamente, si Muammar Gaddafi, su padre, había sido derrocado, ¿no? Si estaba en control del país el grupo rebelde que lo derrocó, pues ¿quién va a querer defender a su hijo, a Saif Gaddafi? Nadie. Entonces no le podían encontrar abogado. Bajo esas circunstancias no fue posible, no era posible llevar a cabo el proceso en Libia. Nuevamente, falta de capacidad en este caso. Y como les decía, la falta de voluntad, la falta de capacidad tienen que ir aparejadas de una gravedad suficiente. Estos son algunos de los criterios que ha tomado en consideración la Corte Penal Internacional. Nuevamente, el desarrollo jurisprudencial de lo que he estado mencionando constantemente.
para determinar si hay una gravedad suficiente. La escala geográfica de los crímenes, si se llevan a cabo en un territorio más o menos amplio, la naturaleza de la conducta, ¿no? Los medios empleados y sobre todo, esto es muy importante, el impacto en las víctimas y sus familias, ¿no? Estos son criterios que se consideran para establecer que hay una gravedad suficiente, además de la falta de voluntad o, en su caso, falta de capacidad, y entonces la situación o el caso será admisible. Y está también la complementariedad positiva, que es lo que estaba ocurriendo en Colombia hasta hace unos días. La Corte Penal Internacional no tiene ni la infraestructura ni las ganas para llevar a cabo todos los procesos por crímenes internacionales, aún contemplando todos estos filtros de competencia, admisibilidad e interés de la justicia. Entonces, con base en el artículo 93 del Estatuto de Roma, párrafo tercero, ha establecido mecanismos de asesoría técnica a los estados para establecer cuándo, para tratar de que estos impulsen las investigaciones, impulsen los procesos y sea innecesaria la intervención de la Corte Penal Internacional. Entonces, la Corte Penal Internacional conocerá de casos de los cuales es competente. Ustedes me dirán, ay, pues claro, obvio. Bueno, no tan obvio, porque hay que recordar que hay casos en que la Corte Penal Internacional quizá no sea competente y estos casos necesariamente no deben de ser procesados a nivel nacional para no caer en la impunidad, ¿sí? Tiene que haber una priorización de casos. Ya les mencioné algunos de los criterios que ha establecido la Fiscalía. Crímenes en contra de niñas, niños y mujeres. También se ha priorizado últimamente en contra de casos en contra de bienes culturales. Y también se ha establecido, y con base en la experiencia colombiana, el concepto de máximos responsables. No vamos a procesar a la tropa, no vamos a procesar a quienes tienen un rango medio o menor en una organización. Vamos en contra de los líderes. Esos son los que se consideran máximos responsables. Entonces, la Fiscalía lo que va a hacer es establecer estos criterios para tratar de señalar cuáles serían, qué casos deben de procesarse a nivel nacional. Y a este proceso se le ha denominado complementariedad positiva. Pues fue muy rápida la exposición porque es mucha información, pero bueno, espero haber dejado claro cómo opera, cómo funciona el mecanismo para que llegue un caso a la Corte Penal Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muy interesante, sobre todo conocer esta parte procesal, que yo creo que a muchos nos hace falta adentrarnos en estos procesos a nivel internacional. ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es la forma inclusive la parte de admisibilidad, que es un tema también muy interesante? Abriremos, si no tienes inconveniente, a una sesión de preguntas que pudieran formularnos los participantes. Y quisiera, primero, y abusando de tu amabilidad, preguntarte un poco el contexto genérico de lo que está pasando con la justicia internacional. Esto enfocado, por ejemplo, en el sistema interamericano. Hemos nosotros defendido en varios foros que desgraciadamente los tribunales nacionales, como es el caso de México, se sustentan principalmente en legalidad. Esto pudiera ser bueno si tenemos leyes ad hoc y afines, en este caso, a los derechos humanos. Pero vemos que desgraciadamente una puerta abierta para tratar de lograr los fines óptimos de una justicia, digamos, plena en todo el sentido de la palabra, pues es esta parte internacional. ¿Qué sucede con la Corte Penal Internacional en cuanto a la forma de cómo resuelven y qué parámetro de comparación en aras de mejorar en el sistema de justicia mexicana podrías tú sugerirnos? Bueno, la crítica que haces, Sergio, me parece que
también sería en gran medida aplicable a la Corte Penal Internacional. Yo he notado que muchas organizaciones de la sociedad civil parece ser que ya están buscando mecanismos diversos a nivel internacional para hacer valer los derechos humanos en México, ¿no? Que es el tema que yo más conozco. Se han ido al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, también han buscado que se inicien investigaciones ante la Corte Penal Internacional, eh, y creo que la crítica que tú formulas, no sé si sea realmente, me parece que podría ser válida, ¿no? A nivel de la Corte Penal Internacional, pero hay que recordar que a diferencia de todos estos otros mecanismos como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional es una, establece una jurisdicción penal. Entonces, aquí creo que es todavía más justificable está el que se apega a la legalidad, ¿no? Y también tiene, porque aquí estamos procesando a personas, no a estados. Ciertamente cuando se procesa una persona se está evidenciando las violaciones graves a derechos humanos que están presentes en el estado donde actuó esta persona. Pero aquí, digamos, tratar de introducir una especie de derecho natural y tratar de juzgar en función de la justicia y no del derecho, como intuyo es tu preocupación, pues no sería posible, porque quizá terminaríamos cometiendo otra injusticia, ¿no? Y la Corte Penal Internacional, si hacemos un recuento de sus casos, ha absuelto a personas, ¿no? Ha dejado no ha iniciado procesos cuando no considera que es pertinente, pero también ha sentenciado y de manera muy rígida a algunas personas, ¿no? Entonces, yo he criticado algunas de las sentencias que no me parece que han sido del todo correctas, pero también creo que ha actuado de manera positiva en otros casos. Eh, entonces, en ese sentido, me parece que creo que sí se cuece un poquito aparte la Corte Penal Internacional por establecer esa, de los demás instrumentos jurisdiccionales porque establece responsabilidad penal, es decir, de las personas, no de los estados. Cuando hay responsabilidad de los estados, quizá podemos utilizar o ser más flexible con el derecho en aras de la justicia, pero aquí yo creo que es acertado que haya más rigidez al respecto. Yo, por ejemplo, mis colegas internacionalistas critican mucho el hecho de que yo digo que la costumbre internacional no es una fuente de derecho penal internacional. ¿Por qué? Porque es demasiado ambigua, ¿no? Como para brindar certidumbre ante la Corte Penal Internacional, y de hecho yo hice mi tesis doctoral sobre el tema. Y creo que la costumbre como fuente de derecho penal internacional tuvo un lugar muy importante en Nuremberg, en Yugoslavia, en Ruanda, pero ya ante el desarrollo que tiene la Corte Penal Internacional ya no es posible. Ahora, también me parece, en cuanto a qué aportaciones tiene la Corte Penal Internacional o el Estatuto de Roma, me parece que hay aspectos muy importantes, porque si nosotros, un aspecto que creo que vale mucho la pena destacar, ¿no? Es que la reforma en materia de derechos humanos nos habla, el artículo primero, de derechos humanos en los tratados internacionales, ¿no? Como parte del la premisa, digamos, del parámetro de regularidad constitucional. Ojo, esto no quiere decir tratados de derechos humanos, sino más bien derechos humanos en los tratados.
Entonces, en esa medida, creo que explorar el Estatuto de Roma nos llevaría a encontrar muchos derechos humanos que inclusive no se encuentran en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Que pudieran servir como parámetro de regularidad constitucional. Menciono algunos: presunción de inocencia. La Convención Americana de Derechos Humanos dice: todo el mundo gozará de la presunción de inocencia. Ah, qué bien, perfecto, muy bien. ¿Qué es la presunción de inocencia? Bueno, el Estatuto de Roma es donde vamos a encontrar un tratado que nos dice no revertir la carga de la prueba, sentenciar más allá de la duda razonable, ¿no? Como algunos de los parámetros que implican la presunción de inocencia. También, por ejemplo, prisión preventiva, ¿no? Ante la Corte Penal Internacional, la prisión preventiva tiene que ser siempre justificada. Entonces, imagínense, a nivel internacional, una persona puede llevar su proceso en libertad por genocidio, y aquí nos estamos peleando por la prisión preventiva para robo de autopartes, ¿no? Entonces, creo que ahí estamos estableciendo o amplía en gran medida el estándar más alto en materia de derechos humanos, en particular de debido proceso. Un último ejemplo: la pena máxima que puede imponer la Corte Penal Internacional es de 30 años. La máxima que ha puesto en los hechos es de 25 y ahorita está en apelación. Yo creo que le van a bajar. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí estamos con penas de 60, 100, 400 años de prisión, cuando allá por genocidio, imagínense, por un genocidio, la máxima que se puede poner son 30 años. Entonces, creo que sí vale mucho la pena explorar cuáles son los parámetros de derechos humanos que tiene el Estatuto de Roma para aplicarnos como parte de nuestro marco jurídico en materia de derechos humanos, ¿no? Sobre todo porque el artículo primero constitucional no nos limita a tratados de derechos humanos. Dice derechos humanos en los tratados. El Estatuto de Roma no es un tratado de derechos humanos, es un tratado de derecho penal. En esa medida, sin embargo, como está redactado, la Constitución puede servir de mucho para ampliar y buscar el estándar más alto, sobre todo en materia de debido proceso. Muchas gracias, Javier. Me da mucho gusto también darle la bienvenida al doctor Esaú Hurtado Gallegos, quien es doctor honoris causa en Derechos Humanos de nuestro instituto. Nos pidió el uso de la voz. Adelante, doctor. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, doctor Sergio. Le saludo con mucho gusto. Saludo también con mucho gusto al doctor Javier. Le felicito por su extraordinaria ponencia y por su extraordinaria disertación. Doctor Javier, está muy interesante lo que usted analiza y lo que reflexiona. A mí me da mucho gusto saber que hay una mexicana, ¿sí?, que se encuentra en la corte, la jueza Socorro Flores. Creo que está haciendo un extraordinario trabajo. Tiene muy poco de haber incorporado, pero creo que está haciendo una muy buena labor. Hay mucho que analizar de la Corte Penal Internacional, doctor, pero según su criterio y su experiencia, ¿cuál cree que serían los retos principales que tiene la Corte? Porque falta mucho por hacer, pero ¿cuál cree que pudiera ser un reto importante o retos importantes que le falta todavía afrontar a la Corte Penal Internacional? Gracias, doctor. Bueno, creo que yo algo que creo que es muy importante y creo que entre líneas se vio de la presentación es el papel de la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía tiene un papel muy importante para determinar qué casos van a llegar, qué casos no van a llegar a la Corte Penal Internacional, y yo quiero destacar mucho el papel que tuvo la anterior fiscal, Fatou Bensouda, porque creo que hizo una labor muy valiente, ¿no? Se enfrentó a las grandes potencias, abrió una investigación en Afganistán, lo cual implica enfrentarse con Estados Unidos, abrió una investigación en Georgia por la invasión de Rusia, lo cual implica enfrentarse a Rusia, ¿no? Y creo que dejó muy claro cuál debe de ser el papel
como les decía, en materia de política criminal internacional para tratar de priorizar los casos, ¿no? Creo que el gran reto que siempre ha tenido la Corte Penal Internacional es justamente, no tanto en lo jurídico, sino en lo político, ¿sí? Creo que la Corte Penal Internacional todavía tiene un reto muy importante en tratar de convencernos, sobre todo a los académicos que le damos seguimiento constante a sus sentencias, a sus determinaciones, de que hay una apariencia de buen derecho, ¿no? Creo que hay algunas sentencias, algunas determinaciones que se han dejado mucho que desear, pero creo que también en ese sentido las cosas van mejorando. Socorro acaba de llegar, entonces yo no me atrevería a decir que está haciendo un buen papel. Yo más bien me voy a esperar a que empiece a desempeñar su papel, ¿no? Pero como les decía, el otro día nos hizo el favor de dar una conferencia en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y creo que ella tiene muy claro cuál es el rumbo que debe seguir la Corte Penal Internacional, y como les decía, creo que el gran reto es político, es con el Consejo de Seguridad, es con las potencias como Estados Unidos, Rusia, China. Mencioné dos situaciones de Libia y Sudán, que son remisiones del Consejo de Seguridad, pero al momento en el cual la Fiscalía se encuentra, digamos, con obstáculos para llevar a cabo su investigación, el Consejo de Seguridad se lava las manos. Entonces, cualquiera supondría que si remitió la situación, tenía un interés en coadyuvar con la Fiscalía para lograr que ésta lleve a cabo su papel, ¿no? su labor. Y esto no ha sucedido, por lo menos creo que puede hacer un papel mucho más importante, inclusive sancionando a los estados que se niegan a cooperar con la Fiscalía, con la Corte Penal Internacional. Y en ese sentido, creo que hay un reto político importante que se tiene que superar, y yo insisto mucho en este punto. La Fiscalía, más que los órganos jurisdiccionales, tienen un papel clave en esto. También otro reto es la cooperación de los estados, donde ha dejado mucho que desear el desempeño de la Corte Penal Internacional. No ha sido por la propia Corte Penal Internacional, sino porque muchos estados, a pesar de que son parte del Estatuto de Roma y están obligados a cooperar, no lo han hecho. Esto fue muy, muy importante en el caso de Omar al-Bashir, el expresidente de Sudán, acusado por genocidio, que viajaba impunemente por diversos países africanos y del mundo árabe, donde algunos a países incluso que estaban obligados a detenerlo y no lo hacían. O sea, ahí creo que hay mucho trabajo que hacer. Y otra de las críticas que me parece que ya fue superada es que todas las situaciones venían de África en un principio. Ahora ya se ha diversificado geográficamente, ya hay investigaciones, como les decía, abiertas en Afganistán, Georgia, Ucrania me parece que todavía no, Filipinas, que es un tema que en México le tenemos que dar mucho seguimiento porque es un tema muy vinculado al combate a las drogas, a la delincuencia organizada. Se hizo un papel muy importante. Ahora que se abre la investigación en Venezuela, también es clave. Entonces, esa diversidad ya no se le puede criticar por ser una corte en contra de África. Creo que ya se ha diversificado geográficamente la intervención, y eso, digamos, es una crítica que ha superado. Como superó esa, creo que sería importante que superaran las demás. Muchas gracias, Javier. Le cedemos el uso de la voz a la licenciada Amy Vianney Montiel, del posgrado de Seguridad Pública. Adelante, Amy, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Doctor Javier, en su opinión personal, usted mencionaba en cuanto a la competencia de la Corte Penal Internacional que todavía no incluyen crímenes como narcotráfico y terrorismo porque no han llegado a un
consenso como tal los países partes. ¿Usted por qué considera que no han llegado como tal a ese consenso? Bueno, ¿cuál quieres? ¿La respuesta oficial o la no oficial? La no oficial, obvio. Bueno, me parece que los 4 crímenes competencia de la Corte se les llama crímenes nucleares, en inglés core crimes. Y la razón por la cual se les da ese nombre es porque se considera que son crímenes en los cuales hay un consenso bastante amplio, inclusive unánime, de que deberían de ser crímenes internacionales. Ese consenso no lo alcanzamos con terrorismo, no lo alcanzamos con narcotráfico. Por ejemplo, terrorismo. La ONU tiene algo así como 14 convenciones internacionales en contra de diversas conductas vinculadas al terrorismo, pero no hay una definición única que pudiera servir de base para un tipo penal, ¿sí? Y es que el terrorismo, al igual que la agresión, es un concepto muy político, muy politizado. Por ejemplo, para algunos, digamos, ETA, por citar un ejemplo, si tú le preguntas al gobierno español, te va a decir son los terroristas, porque tiene una connotación despectiva. Si tú le preguntas a algún simpatizante de ETA, te va a decir, no, es un movimiento de liberación nacional. Entonces, según te caen bien o te caen mal, vas a decir que son terroristas o que son insurgentes o que son revolucionarios o que son unos guerrilleros o cualquier cosa. Entonces, precisamente esa discusión hace muy complicado que haya una definición que deje satisfecho a todo el mundo de qué es lo que vamos a entender por terrorismo. Con mayor complejidad, un tipo penal que implica una precisión mucho mayor que una definición. Antonio Cassese, profesor italiano que fue juez de Yugoslavia, del Tribunal de Yugoslavia, del Tribunal Especial para el Líbano, él decía que la Convención contra de actos terroristas cometidos con bombas ya tenía una definición, porque decía, ya tenemos una definición de terrorismo, lo único que pasa es que esta convención regula aquellas conductas que son que se cometen con bombas, pero si se cometen con cualquier otro artefacto no dejan de ser terrorismo. Bueno, sí, pero no. ¿Por qué? Porque tenemos también una convención de la ONU de toma de rehenes, por ejemplo, o de actos violentos en contra de personal diplomático, que también son conductas, por ejemplo, las bombas en las embajadas, ¿no? O el secuestrar a un embajador, algo por el estilo. Eso no necesariamente es un acto, se comete con bombas, no tiene ese efecto violento, tiene, más bien representa otro tipo de violencia y no encajarían dentro de esa definición. Entonces, eso genera mucha discusión. En el caso del narcotráfico, pues también, porque de entrada tenemos que ponernos de acuerdo con base en qué conductas. Por ejemplo, va a ser la siembra y cultivo. Bueno, pues en los países como por ejemplo Bolivia y Perú, donde la siembra y cultivo de coca, de hoja de coca es legal, pues no van a estar muy de acuerdo, ¿no? ¿Qué drogas vamos a meter? Vamos a meter la marihuana, pues ante el creciente movimiento de despenalización de la marihuana, la respuesta obvia pareciera ser, pues no, ¿no? Vamos a meter la cocaína. Bueno, la Suprema Corte de México ya dijo que el consumo de cocaína es parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, pues a lo mejor la respuesta va a ser no. ¿Qué vamos a hacer cuando haya nuevas drogas, sobre todo sintéticas, químicas, que se están generando con mucha
velocidad. Bueno, ¿cómo le hacemos para tener una definición que las abarque, pero que a su vez no termine penalizando conductas legales como el consumo del tabaco y el alcohol? Entonces, ahí también digamos que no hay mucho consenso al respecto, ¿sí? En el caso particular del narcotráfico, no es el caso del terrorismo, hay un componente adicional, y esto sí es parte de la versión oficial, y es que en el derecho penal internacional, desde que se creó en Nuremberg, estamos muy acostumbrados a ver casos donde hay grupos armados organizados, gobiernos, estados que se confrontan y generan estos altos grados de violencia que a su vez culminan en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidios. Pero con la delincuencia organizada y el narcotráfico, que va muy vinculado, no tenemos algo así. Entonces es como salir de la zona de confort. Y eso implica mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿sí? Entonces eso también rompe los consensos. También alguien podría alegar, yo lo he hecho, que la delincuencia organizada y el narcotráfico ya tienen su respuesta en el derecho internacional, ¿no? La Convención sobre Estupefacientes y Psicotróficos del 88 y la Convención de Palermo, ¿no? Que regula la delincuencia organizada. Entonces, los estados lo que han optado es por crear estas redes de colaboración que crean estos tratados internacionales como el mecanismo para combatir tanto el terrorismo como el narcotráfico, y hay que agregar delincuencia organizada, y no han optado por crear tribunales penales internacionales o ampliar la competencia de la Corte Penal Internacional. Si es un mecanismo de política criminal acertado o no, esa es otra historia, ¿no? Lo cierto es que es, digamos, la decisión de política criminal que se ha adoptado, Yo a la lista de pendientes creo que habría que agregar el tráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes, ¿no? Incluso la corrupción internacional tipo Odebrecht, ¿no? Yo por eso estoy ahorita, tengo una idea que estoy queriendo madurar sobre la creación de tribunales penales regionales, porque me parece que en ciertas regiones del mundo hay ciertos problemas que a lo mejor en esa región determinada, por ejemplo, América Latina, podrías alcanzar un consenso, pero si lo abres a toda la comunidad de naciones, ese consenso no lo vas a encontrar. O sea, a lo mejor si le preguntamos a todos los países del mundo, a ver, vamos a tipificar el narcotráfico o la trata de personas o el tráfico de migrantes, pues ahí vas a generar mucha polémica, pero en países de una misma región a lo mejor no tanto. ¿Sí? A lo mejor ahí los consensos son más fáciles de alcanzar porque somos países que compartimos una misma problemática. ¿Sí? Entonces, y en África están ya experimentando con eso, ¿no? Y no sé que también vayan, sinceramente no he estudiado el tema, pero creo que vale la pena tomarlo en cuenta, que a lo mejor tener un tribunal penal regional para casos de corrupción, como Odebrecht, ¿no? Tráfico de migrantes, que es un problema regional importantísimo y que creo que nadie, por lo menos en América Latina, cuestionaría que que debe de ser penalizado regionalmente. Trata de personas, lo mismo, exactamente lo mismo, y ahí a lo mejor también podría haber, por ejemplo, los daños ambientales, el derecho ambiental. El otro día me preguntaba un alumno en maestría, oye, ¿y qué onda por qué los delitos ambientales no forman parte del crimen, no es un crimen internacional? Lo mismo, no se alcanzan esos consensos, pero a lo mejor a nivel regional sí podemos alcanzar esos consensos. A lo mejor pensar en consensos amplios, que implique un número reducido de crímenes, pero que se pueda ampliar a nivel regional, donde sí podemos quizá alcanzar consensos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Emi. Javier, pues muchísimas gracias. La verdad es que podríamos seguir
platicando de estos temas tan interesantes de una figura tan importante como la Corte Penal Internacional. Aprovechar, por supuesto, tu gran experiencia. Ojalá no sea la última vez que podamos tener la oportunidad de escucharte. Te mandan muchos saludos la doctora María de la Luz Lima y la doctora Pérez Casparián. Te mandan saludos afectuosos. Y por parte del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, vamos a hacerte llegar, desgraciadamente bueno, desgraciada y afortunadamente, desgraciadamente porque nos hubiera gustado escucharte en vivo e interactuar de manera más personal, pero afortunadamente estos medios informáticos nos dan la posibilidad de reunirnos en varias partes. México, Querétaro, Guanajuato y algunos otros estados que estamos reunidos ahorita, y hubiera sido más difícil el poder llevar a cabo esta sesión. Sin embargo, pues te haremos llegar de igual manera virtualmente un reconocimiento con mucho afecto, con mucha admiración por tu participación en esta sesión, no sin antes agradecerte nuevamente el que hayas aceptado participar con nosotros, que nos hayas dado la oportunidad de escucharte, de aprender de ti en esta sesión, y pues todo nuestro agradecimiento y todo nuestro reconocimiento. María de la Defensa Daniel Basilio dice muchas gracias, doctor, por su participación aquí en el chat. Estoy leyendo algunos comentarios. Ha sido una excelente disertación, mi admiración y mi respeto. Pues Javier, pues nuevamente muchísimas gracias. Agradezco a todos los participantes de esta sesión. Con esto pues damos por cerrada la participación de hoy. El documento está grabado, así es que lo subiremos a la página web del instituto y por supuesto pues seguir profundizando sobre estos temas tan apasionantes como lo es el de esta tarde-noche de la Corte Penal Internacional. Pues nuevamente, Javier, nuestro agradecimiento, nuestro respeto, nuestra admiración. Y muchas gracias, Emi Vianey, igualmente, que muchas felicidades. Así es que, pues, a nombre de todos, que no sea la última vez, Javier, que podamos seguir platicando de estos temas. No, ojalá que no. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por su atención y sus preguntas. Muchas gracias a ti. Muy buenas noches. Saludos a todos y Hasta luego. seguimos pendientes de la siguiente reunión. Muchas gracias. Buenas noches. Igualmente, hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.